cantidad de facultades sobre una cosa, porque yo con eso puedo usar, disponer y gozar de la cosa. Es decir, si yo tengo una casa, la puedo alquilar. Si tengo un campo o una finca, puedo vender sus frutos. ¿Por qué? Porque soy el propietario, ¿no? A diferencia de lo que es, por ejemplo, la locación, que es el otro contrato, que es la entrega, perdón que estoy con los perros acá. Basta. Tengo a mi mujer adentro cursando en Zoom y yo acá estoy dando clases. Tenemos la locación, que es la entrega y uso de una cosa a cambio de un precio en dinero, pero no se entrega la propiedad de la cosa, se entrega el uso y goce de una cosa, ¿no? Se entrega, digamos, por ejemplo, cuando alquilamos un local comercial, que ustedes posiblemente el día de mañana alquilen un local comercial, para trabajar, si trabajan en algo relacionado de venta de insumos informáticos, bueno, o alguna prestación de servicios, tenga que alquilar un local, ustedes van a poder utilizar el local para generar sus frutos, sus rentas, pero no van a poder venderlo, ¿no? No van a poder disponer de él. Entonces, eso es algo que es la diferencia que tiene con la compraventa. Después tenemos lo que es el comodato, que es un préstamo de uso. El préstamo de uso de la cosa es lo típico que quieren hacer las compañías telefónicas cuando te dan el módem con internet, que te lo incluye con el Wi-Fi, que te dicen, bueno, es un comodato y cuando termina el contrato, que lo tienen que devolver a la empresa, ¿no? Que justamente te permiten que lo uses en forma gratuita, pero después tiene que ser de vuelta. No pagás ningún canon de más, no es a cambio de un precio en dinero en cuanto a lo que es el comodato. Y después, bueno, está el mutuo, que es el préstamo de consumo, a diferencia del comodato, que es el préstamo de uso, que es el típico caso de el préstamo en el banco, ¿no? Que es cuando es la entrega de una cosa que puede consumirse y al final de un plazo debe devolverse la misma cosa y puede ser gratuito o no. O sea, no te puede devolver, por ejemplo, bueno, típico caso, te doy 1 kilo de azúcar, cuando termines de usar el kilo de azúcar me devolves otro kilo de azúcar y listo, que es lo que pasa entre vecinos, ¿no? Que igual el típico caso, le pedí prestado 6 huevos al vecino y te dio 6 huevos y vos le tenés que devolver 6 huevos. En ese caso sería gratuito. ¿Por qué? Porque no se agrega nada más. O puede ser oneroso el mutuo, como es cuando vamos a pedirle plata a un banco y le tenemos que pagar el interés, ¿no? Entonces le vamos pagando en cuota, le vamos volviendo el dinero, pero le pagamos el interés, ¿no? Eso es lo que regula el tema de lo que son los contratos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Que no va tan entendido hasta acá. No sé si voy muy rápido por ahí. No, ninguna. No, yo no. Con esto, chicos, tengan en consideración que esta filmina está toda subida, está todo subido, todo el material que les voy a dar al Classroom. Ya ha estado la materia, el tercer año que la vengo dando, así que tengo todo el material bien armado previamente. Esperen un segundito. A ver, un segundito. Perdón, que es difícil dar clases con los perros en el patio, que justamente estamos aislados con mi mujer, y los dos estamos cursando por internet y yo también dando clases por internet. Eh, Acá está Facundo Tinitali de primero, no sé si, bueno, yo admito a todo el mundo después que se salgan si no son las clases. Bueno, después están los derechos reales. Los reales regulan las relaciones de las personas con su patrimonio, que es lo que dije, ¿no? Con las cosas, con su patrimonio. Hay que tener en cuenta que la regulación de los derechos reales, digamos, a diferencia de lo que es el contrato, que hay un mundo de posibilidades, que si bien se regulan los contratos, se los regula supletoriamente, pero por ejemplo nos podríamos poner de acuerdo con cualquier persona para realizar cualquier tipo de contrato que no esté regulado. Por ejemplo, yo le podría pagar a una persona 10 pesos para que haga 8 saltos. Y es perfectamente legal y tenemos toda la posibilidad y tenemos la autonomía de la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es ilícito, ¿no? Entonces, el contrato es el mundo de las posibilidades y los derechos reales son un mundo más cerrado, que te dicen, bueno, se pueden hacer tantas cosas con tus cosas, pero no podés hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, un número cerrado de derechos que establece distintos tipos de derechos que
tienen características particulares, como que son a perpetuidad o por tiempos largos, los derechos reales. A diferencia de los contratos, que pueden ser más temporales. Y bueno, se fijan digamos, de determinar cuáles son las facultades de las relaciones directas que tengo con la cosa. Si, bueno, yo tengo mi computadora, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer con mi computadora? La puedo usar, puedo disponer de ella. Me aparece acá un chico de primero, perdón, que se quiera admitir. Yo lo admito, si no es la clase, que se ponga en otra clase, no sé. Bueno, ¿qué puedo hacer con mi computadora? Puedo trabajar con mi computadora, o con mi auto, yo puedo conducirlo, puedo andar por ahí, puedo vender a mi auto, puedo vender mi computadora. Esas son las facultades que tengo yo, ¿no? Con los bienes, con mis cosas en forma directa, ¿no? Sin ningún tipo de intermediario. A diferencia de, por ejemplo, cuando hay una compraventa, que para yo tener todos esos derechos reales, tengo que, por ejemplo, comprarle la computadora a otra persona que la tiene en su poder. Y una vez que la compro, que tengo la propiedad de la cosa, que es el derecho real, ahí puedo ejercer los derechos, ¿no? En cambio, por ejemplo, si yo compro una computadora a Mercado Libre y Mercado Libre no me la da, yo esos derechos no los puedo ejercer porque no los tengo. Solamente puedo reclamarlos. ¿Mm? Quiero que se entienda la diferencia. En los derechos reales la relación con la cosa es directa y en los contratos o en las obligaciones la relación con la cosa es mediata porque necesitamos de una persona intermediaria, ¿no? En el caso de la locación, cuando alquilo una casa, necesito que me den la casa. A diferencia que, por ejemplo, cuando soy propietario de la casa. Son cosas, esa es una de las diferencias que hay. Pero bueno, le voy a decir los derechos reales más básicos que hay. También no quiero hacer una explicación eterna de esto, porque ¿qué pasa? Esto se asemeja mucho con lo que son los derechos intelectuales, que por eso me interesa que ustedes lo vean. Porque los derechos intelectuales, una vez que ustedes tienen una creación, una vez que ustedes generan un software, un programa, una página web, ustedes van a tener determinadas facultades y va a ser por determinado tiempo respecto a esos bienes, ¿no? Por ejemplo, yo hago una creación musical, hago una canción para TikTok, y yo tengo el derecho de gozar económicamente, de explotar dichos bienes, o decir que se publique en TikTok o en tal lado, o hacer un contrato con Instagram, o con Facebook, o con Spotify, y lo tengo por determinada cantidad de tiempo, ¿no? Creo que lo tengo que volver a repasar, son hasta 50 años después de la muerte para los sucesores. Yo por mí lo tengo esas posibilidades de explotación durante toda la vida, pero también la puedo explotar yo, la puedo ceder, se la puedo regalar a una persona, puedo hacer un conjunto de cosas, como lo mismo lo que pasaría con mi programa, ¿no? Si yo creo un programa, qué sé yo, para sacar estadísticas respecto de todos los contagios de COVID y lo quiero compartir y que sea gratuito, lo puedo compartir gratuito. Si no, puedo restringirlo y hacer que, no sé, por ejemplo, los hospitales y los estados me paguen un canon. Yo tengo determinadas facultades, que es muy similar a los derechos reales, porque los derechos reales vinieron primero y después los intelectuales, ¿no? Fueron como una evolución de los derechos reales, para que se hagan una idea. Entonces, bueno, en cuanto a lo que son los derechos reales, vamos a nombrar un par. Vamos a empezar primero por el derecho de propiedad, para hacer una definición, para una explicación, junto con una explicación para que lo entiendan. Tenemos el derecho de propiedad, que es la relación de señorío más absoluta de una persona con una cosa. Ahí tengo un sapito que tendría que corregir. Que le otorga los derechos de usar, gozar y disponer de la cosa. Es decir, yo compro una computadora, la puedo usar, puedo disfrutar de la misma y también puedo venderla. Un segundito. Quiero ver porque están dando mucha gente de primero. Listo. No sé qué pasa. Bueno, entonces yo puedo usar de la cosa de la manera más absoluta posible. A ver, ahí se discute, por ejemplo, no vamos a hacer una discusión muy grande, pero por ejemplo, si tengo un camión lleno de manzanas, se discute hasta cuánto llega la posibilidad de mi derecho, porque por ejemplo, no sé, si no me pagan el precio que quieren, los vendo, y hay gente que se está muriendo de hambre, entonces se generan determinadas discusiones de hasta cuándo es el derecho, pero lo que sí se puede determinar que es el derecho más absoluto, que es el que mayores facultades le da
a la persona respecto de su bien, su propiedad, ¿no? Después tenemos con lo que es el usufructo, que es una relación de señorío sobre una cosa ajena que le otorga los derechos de usar y de gozar de la cosa. Puede ser temporal o puede ser para toda la vida de una persona. Es el típico caso de la donación del bien que hacen los padres a los hijos, pero que se reservan el usufructo. ¿Y eso para qué lo hacen muchas veces? Lo hacen para evitar el tema de la sucesión y para evitar el tema de los costos de la sucesión, que son mucho mayores que los de una donación, ¿no? Entonces eso pasa mucho con las propiedades inmuebles. No vamos a hablar impropiamente. Las propiedades inmuebles, en líneas generales, sucede mucho que cuando los padres ya están medio grandes y para que no tengan problemas con las sucesiones, con la división, los hijos, se encargan de hacer las donaciones y se quedan con el usufructo vitalicio. Es decir, que pueden usar y gozar de la cosa toda la vida, pero no son los propietarios. Después tenemos lo que es el uso, que también es una relación de señorío que le da a una persona el derecho de usar de una cosa, que puede ser temporal o para toda una vida también. Como por ejemplo, no sé, podríamos hacer un contrato en una finca, si quisiéramos, de que, o por ejemplo, en el caso de un instituto de computación, de que una persona va a poder utilizar o que una persona jurídica va a utilizar la sala de computación del Instituto Nuevo Cuyo todos los martes de 9 a 1 del mediodía, ¿no? Para toda la vida y toda la duración de dicha empresa. O sea, realiza por un contrato y se le da dicho derecho real. Y después está, por ejemplo, lo que es el derecho de habitación, que es la facultad de una persona de habitar un lugar, que puede ser una casa o un fondo, y que puede ser temporal o para toda la vida. Que es el típico caso, decimos, bueno, vamos a proteger a la tía Margarita, que está soltera y que no tuvo hijos, entonces le vamos a dar la posibilidad de que toda la vida viva en una casa y que se quede tranquila. Un segundito, ya vengo, voy a buscar el cargador de la computadora porque me estoy quedando sin batería. Disculpen, ahí me apareció el cartel que me estaba quedando sin batería y encima tengo 3 cachorros golden que me pueden comer el cable, así que tengo que tener cuidado. Bueno, eso es lo que era el derecho de habitación. Después tenemos, bueno, 2 derechos más, que son los derechos reales de garantía, que quiero que sepan, porque también son bastante normales y conocidos, que es el caso de la hipoteca, ¿no? Que estos derechos sirven para garantizar un crédito. Son figuras que surgieron desde los derechos romanos, la prenda y la hipoteca, y que surgieron para garantizar los créditos. Es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay mayor riesgo, los créditos se encarecen. Entonces, para evitar el encarecimiento de los créditos, se establece lo que son las hipotecas como una garantía, de decir, bueno, si no te pago, te quedas, puedes vender la casa, ¿no? Y te pagas con la venta de la casa. Entonces, como ahí se genera un menor riesgo y es todo más tranquilo, se bajan los precios de los créditos. Entonces, es un derecho real que otorga a una persona sobre una cosa inmueble, que es la diferencia de la prenda, que es mueble, tenganlo en consideración, para garantizar una obligación distinta. El típico caso de crédito hipotecario. Si no pagas, te venden la casa. Pero ¿qué pasa? Te dan un crédito a una tasa mucho más baja que la que te dan en un crédito personal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Después también está el derecho prendario, que es exactamente lo mismo, es el derecho real de garantía, que se otorga sobre una cosa mueble, ¿no? Y que sirve para garantizar una obligación. El típico caso es el caso del préstamo prendario. Pero este caso, el de los autos, perdón, que si no pago me venden el auto. Pero esto se podría aplicar, por ejemplo, para cualquier tipo de equipamiento.
Supongamos que vamos a hacer una empresa de software muy grande y vamos a sacar mediante crédito prendario, que lo vamos a ir pagando de a poco, con una tasa un poquito más baja de interés, todo lo que son los equipamientos de software, no, perdón, de hardware, para que le sirvan de soporte a todo el programa y para todos los sistemas, ¿no? Y que hagamos un servicio de hosting. Todo este tipo de contratos se puede celebrar y van a servir para que les sean todo más barato. Estos son los contratos más comunes, perdón, los contratos no, discúlpeme, los derechos reales más comunes. Después hay un montón de derechos reales más que no les voy a contar, como son el derecho de superficie y otros derechos más que no tienen sentido porque no van a utilizarlos en su vida cotidiana como informáticos. Después, bueno, tenemos lo que son los derechos de las asociaciones, que rigen la disposición del patrimonio para después del fallecimiento de una persona, que intenta liquidar el patrimonio pagándole a todos los acreedores del difunto, ¿no? Una persona se muere y tenía un montón de acreedores. Tenemos una empresa de software y falleció el dueño y somos los herederos de la empresa. Primero hay que pagar a los acreedores, ¿no? Después lo que queda se reparte con los herederos y vemos o vemos cuáles son las disposiciones que se hizo estando en vida. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que mi papá es ingeniero en software y yo trabajo en la empresa de padre de mi papá y a su vez tiene muchas fincas y tengo un hermano que mi hermano es ingeniero agrónomo y trabaja en las fincas. Mi padre, mediante testamento, podría hacer una asignación, por ejemplo, para mí de la empresa de software y para mi hermano de las fincas, que es algo que es más útil para cada uno y que se dirige a cada persona, según el deseo que tenga la persona de la disposición de los bienes que adquirió en su vida, ¿no? Acá tenemos distintos tipos de sucesiones, que son las sucesiones testamentarias y las intestadas. Las sucesiones testamentarias justamente es cuando se establece una división de una porción determinada del patrimonio, se establece mediante un testamento, el famoso testamento, que es un documento que se realiza en vida, que se establece cómo quiere que se distribuya el patrimonio después de la muerte. Si no, también están las sucesiones intestadas, que son aquellas en las cuales no hay ningún testamento, es decir, no hay un documento. Entonces, en este caso, la ley misma establece cómo se va a distribuir el patrimonio. El típico caso que dice, bueno, a cada hermano le corresponde un porcentaje y al marido, o el cónyuge supérstite, supongamos, no marido, al cónyuge supérstite, que puede ser marido o mujer, que sobreviva a la pareja que falleció, le corresponde otro porcentaje, ¿no? Eso es lo típico que dice la ley y que las personas, que usualmente es lo que pasa, pero también las personas tienen la posibilidad de hacer un testamento y decir qué es lo que quieren hacer con su testamento. Después, bueno, tenemos lo que son las herencias y los legados, que las herencias se dan justamente cuando en un testamento se distribuyen partes indeterminadas o porcentajes del patrimonio o todo el patrimonio junto, sin hacerse referencia a bienes específicos. Como por ejemplo puede ser, yo les quiero dejar a mi hija Pepito, que tiene una discapacidad y que le va a costar más vivir en su vida o adquirir los bienes para tener su independencia, le quiero dejar, tengo 3 hijos, le quiero dejar, no, a Pepito le quiero dejar el 50% del patrimonio, porque considero que lo va a necesitar más. Y a Juanito y a Menganito le dejo el 25% a cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que son profesionales, que han trabajado, que se han recibido, que van a estar bien y que, bueno, no van a tener ningún tipo de necesidad, ¿no? O, por ejemplo, típico caso que pasa, decir, bueno, se casó con una persona con mucho dinero, tiene mayor patrimonio, entonces ayudan siempre al que menos tiene, por contraposición de ayudar menos a los que más tienen. O, a diferencia de lo que son también las herencias, tenemos los legados, que justamente es cuando se hace la disposición de un bien determinado del patrimonio. Que por ejemplo, no sé, yo tenía un sobrino al que le encantaba andar en moto y que íbamos a andar en moto y le encantaba mi moto. Entonces le dejo a mi sobrino Pedro, le dejo mi moto. Está dentro de la facultad que pueden ejercer. Pero bueno, eso es en cuanto a lo que es la legislación. Dijimos que está la legislación, la costumbre y lo que es la jurisprudencia. Asimismo, tenemos a los principios jurídicos, que son un conjunto de
de derivaciones lógicas, podríamos decir, que atraviesan a todo el derecho, que son unos conceptos sobre los cuales se basa el derecho, que lo influyen como guía o como norma interpretativa, ¿no? Estos principios sirven para guiar e interpretar tanto las normas como las conductas de las partes. Las establecen cómo debería de haber actuado una persona y qué consecuencias deviene de ello. Por ejemplo, hacemos un contrato. El contrato está claro, o una sociedad. Hacemos una sociedad, incluimos en esa sociedad determinado tipo de acciones, pero yo me dejo una facultad particular por la cual yo puedo generar más acciones dentro de esa sociedad, una empresa, por la cuales generan que yo tenga mucho mayor poder que el resto de las personas. Pero, ¿qué pasa? Yo, como persona que sabía que elaboré el contrato y abusándome de la confianza de mis socios, obré de lo que, digamos, en una forma oculta o a las espaldas de ellos y obré de mala fe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existe el principio que es, por ejemplo, el principio de buena fe, que establece si las personas reclaman y el contrato está clarísimo que yo lo podía hacer y todas las partes lo firmaron, ¿no? Pero termina siendo abusivo. Diciendo, bueno, la persona, como un socio, tendría que haberle dado un aviso y no haber actuado a las espaldas para ver que los otros socios también pudieran hacer algo. O por ejemplo, entrego una mercadería, que la mercadería está tal cual la descripción, pero yo sé que es defectuosa la mercadería, ¿no? O establezco un programa que vendo un programa que si no me compran otro complemento posterior no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Estoy actuando como una mala persona, se podría llegar a decir. Estoy actuando teniendo un fin, ¿cómo podría ser? Teniendo, porque no quiero utilizar la palabra de mala fe justamente, teniendo un fin oculto que me trae beneficios y que perjudica a la otra persona, ¿no? Y que no estaría actuando como una buena persona en cuanto a lo que es el negocio que se realizó. Dentro de estos principios, vamos a ver los principios de seguridad jurídica, el principio de buena fe, como dijimos recién. Y bueno, ya vamos a ingresar a lo que son la propiedad intelectual. Bueno, estos son los principios fundamentales. Bueno, lo que es el principio de seguridad jurídica, voy a hacer una introducción con esto y ya vamos a cortar porque se acaba la clase. No sé, no sé hasta qué hora tienen esta legislación, chicos, discúlpenme. ¿Tienen idea del horario? A ver, me voy a fijar. Hasta las 7. Hasta las 7, claro, a las 7, bueno, terminen. Bueno, tiene lo que son los principios jurídicos. Le voy a dejar esta pregunta para que la tengan en consideración, decir, para que vean lo importante que es la seguridad jurídica. Supónganse, chicos, este caso particular. Ustedes trabajan, ¿no? Se esfuerzan, están pagando la carrera. Además, cursan, escuchan a un personaje como yo, que le está dando una clase por internet, gastando su tiempo. Gastan todo su tiempo, se reciben, obtienen el título, y de repente aparece un gobernante y dice, no, miren, el título que obtuvieron después de tanto esfuerzo, no va a tener validez y no pueden ejercer su carrera, porque no queremos que haya más informáticos, desarrolladores de software, no queremos que haya más técnicos en redes, no tengo ganas. ¿Por qué? Porque soy el rey, ¿no? Que es una cuestión que pasaba en una época cuando se consideraba, digamos, que los reyes tenían un poder absoluto. La pregunta va para ustedes. Si ustedes tuvieran esta posibilidad o este riesgo, ¿habrían gastado tanto tiempo e invertido tanto de su esfuerzo en recibirse en esta materia de informática? No, obviamente que no. Supongamos lo mismo con un negocio, ¿no? Ustedes se ponen un negocio, venden su casa, venden el auto que tanto les costó tener para ponerse un negocio de insumos informáticos, de prestación de servicios informáticos. Y de repente llega el intendente y dice, no, miren, ese negocio se lo voy a clausurar. Dice, pero bueno, si estoy cumpliendo todas las normas que me estableció al momento de realizarlo, al momento de iniciarlo. Sí, pero se lo vamos a clausurar ese negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decís? Bueno, yo no trabajo, yo no me esfuerzo, yo no hago nada, yo no produzco y yo no hago crecer la economía del país. Y en ese sentido también perjudicamos el bien común.
Entonces, ¿qué es lo que es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es una cierta previsibilidad de una estabilidad en el negocio, ¿no? Decir, bueno, si yo invierto o si yo estudio, no va a venir ninguna persona y me va a sacar, digamos, todo lo que yo invertí o todo el tiempo o el dinero que yo invertí, ¿no? Hace una cierta previsibilidad. Sí. Pero existe un caso muy conocido de eso, que es reciente. Hubo muchas casas que se dedicaban a la venta de pirotecnia y tuvieron que cerrar por las nuevas legislaciones que regulan la pirotecnia. Claro, pero supongamos con el tema de las casas de pirotecnia, ¿no? Obviamente que reciben un perjuicio y perfectamente podrían haber demandado por los perjuicios económicos al Estado. Pero ¿qué pasa? En líneas generales las casas de pirotecnia son inversiones, podríamos decir, por ejemplo, ¿cómo era la típica casa de Júpiter, ¿no? Que vendían los negocios, que cada uno compraba la franquicia. Son inversiones temporales, ¿no? Son de temporada, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente todos se estoquean más o menos en noviembre para tener para las fiestas, para diciembre y enero, para vender todo y que revienten todos los cielos. Pero también perjudicó a los fabricantes. Los fabricantes claramente se han visto perjudicados, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Eso habilitaría, tal cual como lo decís, habilitaría un cierto reclamo en el caso que sea fabricante. Da en el caso que vos fueras una casa de venta de pirotecnia, dicen, sí, la podés vender, pero la podés vender para eventos, no para particulares, ¿me entendés? Entonces se tienen que reformar. Pero perfectamente puede habilitar eso o un reclamo de daños y perjuicios, porque te arruina el negocio. Y eso habla de la inseguridad jurídica. Pero ¿qué pasa? Bueno, en este caso, particularmente de la pirotecnia, habían determinados movimientos, sobre todo los animalistas, que estaban demostrando que ese negocio era un negocio a desinvertir, ¿no? Entonces la previsibilidad que yo ya tenía empezó a decaer a partir de que empezaron todos los reclamos. Como por ejemplo, ¿qué podría ser? Una casa que venda delantales de cocina solamente para mujeres, ¿no? Que solamente vende modelos para mujeres. O ropa de cocina solamente para mujeres. En este caso, con los movimientos feministas, la previsibilidad empieza a decaer, ¿pero por qué? Porque hay un movimiento social que empieza a perjudicar, digamos, a mi inversión, porque todas las inversiones me puedo ir bien o me puedo ir mal. Pero sí tengo que tener una cierta previsibilidad. En este caso, bueno, el de los fuegos artificiales, los primeros años, dio lugar o puede dar lugar justamente a reclamos por daños y perjuicios contra las municipalidades que prohibieron la venta en los lugares, sobre todo, donde se había invertido. Entonces, justamente a eso es lo que hace la seguridad jurídica. Hace una previsibilidad más o menos, ¿cómo podríamos decir? Más o menos concreta respecto de lo que va a ser mi negocio jurídico o de lo que va a ser mi esfuerzo. Si yo estudio 10 años medicina, ¿no? Y después me dicen, no, señor, usted no la puede ejercer. Y yo no he hecho nada malo para no ejercerla, sino simplemente aparecieron las personas, no sé, los antivacunas o los homeópatas, y el juez era homeópata y decía, no, la medicina artificial no puede existir, solamente se tiene que medicar con plantas. Es justamente ese perjuicio, como el que acaban de decir recién, muy bien en el caso este de las pirotecnias, habilita a realizar un planteo ante la justicia y un reclamo de daños y perjuicios o un reclamo de que le habiliten justamente la actividad que están realizando. Ese caso está bueno, el que has planteado, nada más que yo como abogado siempre tiendo a mirar, viste, el lado complicado. En cuanto al concepto básico, está perfecto y te pido disculpas, no sé quién fue el que lo dio. Que diga el nombre. Nicolás Chicos. Razo. Nicolás, discúlpame, el concepto en cuanto a lo que estás planteando, en cuanto a la idea, está perfecta. Yo como abogado, que siempre le buscamos la quinta pata al gato y la complicamos, la quise complicar, pero sí, se entiende perfecto y está bien. Te pido disculpas porque me fui muy a lo jurídico, técnico y no tiene que ser así. Tengo que ir a más a lo conceptual y a lo concreto. Te pido disculpas. Está bien, lo que dijiste está bien y está claro. Pero bueno, esa es más o menos la idea que quiero que se dejen.
Ya después vamos a continuar, bueno, hablamos un poquito recién de lo que es la buena fe, justamente, que es lo que, de cómo actuar de buena fe, decir, bueno, yo actúo en un negocio de la manera que usualmente se actúa en los negocios, ¿no? Y como una persona con buena leche, podríamos decirlo, una persona con buena voluntad lo realizaría, ¿no? Y no con fines ocultos para perjudicar a la persona con la que realiza el negocio. Si yo no le vendo un auto a una persona para sacarme el auto roto, ¿no? Y si está roto, se lo aclaro para que lo use para repuestos. Eso es más o menos lo que es la buena fe, ¿no? La buena fe se dice que es como la higiene de la medicina. En el derecho se dice que la buena fe es la higiene de la medicina, perdón, la higiene del derecho, que ayuda a que se desaten infecciones, eh, por más que, digamos, estas no sean queridas y sean imperceptibles. Pero bueno, chicos, la dejamos. Esto lo continuamos después. Quiero ver si tengo algo más. Bueno, después le voy a hacer una introducción a lo que son los derechos intelectuales, más o menos le charlé para que tuvieran una idea de cómo es esto. Y lo dejamos para la próxima clase. Voy a ver cuándo está asignada. Si tienen algún tipo de consulta o lo que sea, estoy totalmente a su disposición. Yo, además de ser abogado y profesor, también soy alumno. Así que, y planteo ser alumno toda mi vida y toda mi vida seguir aprendiendo. Así que imagínense que me siento más de su lado que desde un lado de jerarquía. Así que bueno, chicos, que tengan una linda jornada y que terminen bien el día. Saludos. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Si queda alguna duda, chicos, no duden en consultarla. Miren las filminas, vayan leyéndolas. Porque, bueno, al final lo que le dije, al final del examen, me olvidé decirle esto, el examen que se le va a tomar, yo les puse ahí un cuestionario de 30 preguntas. Las preguntas van a salir de ahí, que son pura y exclusivamente de las filminas que le pasé. No voy a actuar de otra manera, no le voy a pedir que hagan estudios que están fuera de lo que yo les he dado. Eso les quería aclarar. Así que bueno, vayan leyéndolas y vayan viéndolas. No son tanto, no es tanto el material de estudio, pero bueno, cualquier duda que tengan, como no son afines a la materia, totalmente estoy a disposición de ustedes. Les mando un saludo y bueno, que terminen muy bien el día. Adiós, ahora sí.